Hola. Desde que empecé a escuchar el proyecto de las fotomultas me preguntaba quién era el loco que en estos tiempos de política populista, política fácil, en la que nadie quiere tomar medidas demasiado complicadas, se había atrevido a meter un proyecto de estas características que nos pone a prueba como sociedad, ¿no? Después me enteré que había sido mi amigo Esteban Ortuño, doctor en Derecho Autonómico, ¿así es? Y también analista político en muchos espacios, y hoy nos acompaña precisamente en este espacio para hablar un poco de las fotomultas, que al final nos define como sociedad, nos define también como autonomía, y para hablar de democracia y para hablar, ¿no? Para eso hemos venido aquí. Cuéntanos un poco. A ver, dígase usted primero, gracias. Y la verdad que lo tomo como un piropo el tema de la locura. Y es un poquito de la locura, si se quiere, por autonomía, que está incrustado, ¿qué puedo hacer? Y además es un poco de locura por entender que nos merecemos una sociedad mejor, de que Tarija ya no es un pueblo, ya tiene que dejar de ser un pueblo, hasta por cuestión de seguridad. William Blues, que decía Tarija, subdesarrollo y felicidad, ¿no? Es que ya ni de subdesarrollo ni felicidad. La felicidad va a venir con un poquitito de orden, un poquito de organización. Entonces eso es lo que motiva en principio a enfrentarnos al tema de la fotomulta, porque como vos dices, es ponernos cara a cara con nuestra realidad. Claro, me refería a loco precisamente porque nadie está tomando medidas para fortalecernos, ¿no? Nadie, por lo que estamos viendo en Bolivia, en todas sus instituciones, prácticamente los políticos, en cuanto tienen una decisión complicada, prefieren pasar página, dejarlo para el siguiente, y al final eso nos está retrasando, ¿no? Siempre nos ha pasado, ¿no? Y ahí también tengo que destacar que el alcalde ha sido partícipe también de esa locura y lo hemos desarrollado, porque este es un tema que no puede retrasarse. Estamos hablando de vidas. Entonces, podremos discutir que no es UFB, es que está muy caro, que es muy barato, que tránsito es menos, que tránsito cobra más, que no cobra o que cobra por debajo, yo qué sé. Pero lo que sí no podemos evitar hablar y estar de acuerdo es que esa es una avenida muy complicada. O sea, Tarija es muy complicado para manejar. Y ya cuando empiezan a darse situaciones de un accidente a diario, en donde los fines de semana tenemos por lo menos una o dos personas en terapia intensiva por accidentes de tránsito, ahí hay que decir basta, más allá de que vengan o no vengan elecciones. Cada retraso es una vida, cada retraso es una lesión. Entonces no se puede priorizar el tema político, se tiene ni de imagen siquiera, no se tiene que priorizar la vida. Son 6 puntos con una ciudad, 5 puntos en una ciudad de casi 300.000 habitantes. Sí. 250.000. Son 5 puntos, se van a ampliar a 10, o sea, tiene la posibilidad de ampliar a 10. Y ahorita está en la zona más roja, hay muchas más lamentablemente, pero ahorita está en la zona roja, que es la Avenida de las Américas. Tenemos otras en el Mercado Campesino, tenemos otras en la Circunvalación, pero ahorita es donde hay mayor afluencia de movilidades, y donde se dan las mediciones más avergonzantes. Tenemos una medición de las 7 de la mañana, casi un día 25 de marzo, si no me equivoco, de un automóvil que ha ido a 153 kilómetros por hora en la ruta del Coliseo Universitario. 153 kilómetros por hora. Y hay otros pájaros que 4 o 5 o 6 que van a 90 kilómetros por hora en esa ruta. Entonces, obviamente tiene que haber pues accidentes, atropellos. O sea. Se está centrando mucho el debate sobre estos 5 puntos, si tiene que ser 30, 40, 60, o si ese semáforo está bien puesto o mal puesto. Pero al final se busca un efecto multiplicador, ¿no? O sea, que seamos capaces de manejar mejor. Sí, y de hecho te cuento que ya los datos que nos han dado los anteriores días es que ya ha bajado el índice de irrespeto no de infracciones, porque todavía lo vamos a cerrar, pero sí irrespeto a los semáforos. Por ejemplo, el de la ex terminal, donde ha habido fallecimiento de una cebrita, todavía un educador vial muerto porque un tipo se ha pasado el grúa. O sea, las cosas lamentables que vamos a tener que anotar en nuestra historia como Tarija. En ese semáforo ha bajado un 30% el irrespeto a la luz roja. O sea que
y ahí la consiguen, pasándose, se sigan, pero ya hay un poquito más de conciencia de parar, aunque no haya personas esperando el paso de cebra. Por lo general las multas tienen un efecto, digamos, disuasorio o recaudatorio, ¿no? En España, en algunos sitios de Europa, hay muchas fotomultas de este tipo que son realmente recaudatorias, pero aquí son 5 puntos perfectamente señalizados, perfectamente debatidos. Entonces, al final, este debate nos está yendo hacia cosas que se debaten en la sociedad, ¿no? O sea, hacia la libertad de saltarse un semáforo o no. O sea, ¿nos podemos identificar con una sociedad que considera que es libertad saltarse un semáforo? Lo que pasa es que, a ver, no quiero parecer impositivo, ¿no? Pero hay un dicho jurídico que dice: mi libertad empieza cuando termina la libertad del otro, ¿no? Repito, sin querer parecer aquí ya impositivo, ¿no? Pero el asunto es una sociedad de respeto. Tarija ha vivido de una manera muy bucólica y, si quieres, si se me permite, no se lo den por favor, un poco chauvinista, de ser el pueblo ideal, donde todos nos queremos, en donde aquí no pasa nada, todos somos felices, su desarrollo diferencial, digamos que no le era el libro, no lo critico a Don William, pero lo que pasa, o al doctor William Buste, sino que ya no estamos en esa realidad. Nosotros vivimos en una sociedad tarijeña que es hasta cierto punto agresiva, y eso lo ves en la conducción. Hugo Celso Fernando Mansilla, gran filósofo boliviano, escribía, años de estudiar el doctorado, leía, después tuve la oportunidad de conocerlo, de conocer al profesor Mansilla, y hace un parangón de por qué los bolivianos conducimos tan mal, y hace el parangón con el machismo, sin querer ser woke, pero dice: lo que pasa es que nosotros manejamos mal porque en el fondo somos machistas y anti-instituciones, porque ¿cómo se le ocurre al Estado boliviano decirme a mí, gran macho, ¿no?, cómo tengo que manejar? Por eso es que vos vas a ver los taxistas, hay que manejar canchereando. Yo quiero morir cuando escucho eso, por eso se meten, cruzan, ¿no? Entonces es un respeto a la institución y es un respeto al machismo, pero es una proyección al machismo. Yo puedo hacerlo, ¿por qué? Porque me da la gana de hacerlo. Sí, en general se maneja cómo se vive, y en general la falta de miedo a la muerte que se ve en Bolivia en muchos aspectos creo que también influye en la cosa. Pero vos sabes que está bien, no tengas miedo a la muerte, pero a tu muerte. Pero tenés miedo de matarla a una viejita que está pasando, tenés miedo de matar a un chico que está pasando, a un pobre perrito ahí que está cruzando, lo has pasado por delante. Si no tienes miedo o pena por tu familia, por vos mismo, por lo menos considera a la otra gente. Hablemos un poco de autonomía, porque el otro debate que se soslaya con el de las fotomultas es precisamente si tenemos competencia de poder entrar en esto, ¿no? Y ahí hablamos de autonomía, que para mí va a ser la gran víctima de la próxima legislatura, y que hoy por hoy estamos viendo como que se acaba precisamente en un ciclo, ¿no? Hemos gastado mucho. ¿Crees que se ha olvidado lo que era, después de tanta lucha por la autonomía, se ha olvidado un poco lo que era ejercer la autonomía con responsabilidad? Lo que pasa es que la autonomía está devaluada, ya que está tan de moda, ¿no?, el término de devaluación. La autonomía boliviana está más devaluada que el dólar, o que el boliviano, perdón, está muy devaluada. Ha surgido un proceso de desnaturalización muy profundo. Justamente en los cursos, en curso de doctorado y del máster, el gran profesor Oscar Mateo y de Cabo, y además mi mentor, y además Enrique Álvarez, hay un punto, o sea, la autonomía el periodo autonómico tiene una cresta que es política. Todo el mundo con su banderita a la plaza a gritar autonomía, y me agarro a piñas al que me diga que la autonomía no es buena. Esa es la cresta política, la bandera política. Es natural, digamos, lo que sea, pero va a llegar un punto en que lo político se estanca, ¿no?, y empieza a bajar lo político y tiene que subir lo jurídico. Entonces, estableciendo normas,
para afianzar el proceso autonómico, qué sé yo. ¿Qué ha pasado en Bolivia? En Bolivia ha llevado la cresta política, ha bajado la cresta política, pero en la cresta o el índice jurídico no. De hecho, has tenido leyes, tienes leyes centralistas, y el Tribunal Constitucional siempre ha tenido una actitud terriblemente centralista desde el minuto uno. No tanto como ahora, porque ahora los autoprorrogados, los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional, no vamos a echarle la culpa a la institución del Tribunal Constitucional, siendo yo gelseniano como soy, no puedo ir contra don Hans Kelsen, el creador del Tribunal Constitucional, sino que los magistrados del Tribunal Constitucional están dando de lo que sea, los autoprorrogados sobre todo, a los que han sido electos les está dando un beneficio de confianza, el beneficio de la duda en realidad, pero los autoprorrogados desde luego no. Los autoprorrogados están demostrando lo que son, politizados, poco profesionales y centralistas. Entonces están emitiendo sentencias que terminan de desnaturalizar el proceso autonómico, pero temerarias, yéndose contra criterios y bases autonómicos que el Tribunal Constitucional había establecido, de lo poco autonómico que teníamos en el Tribunal Constitucional, por ejemplo la sentencia 2055, la declaración constitucional 2613, en donde por ejemplo te decía, la ley nacional y la ley autonómica, ya sea del departamento o del municipio, no se van a pelear entre ellas o no se va a determinar su prevalencia según el principio de jerarquía. No hay normas iguales, sino tienes que ir al principio de competencia. Si tienes buena competencia, la aplicas. El Tribunal Constitucional en la sentencia 0425, que es la del SEDECA, más allá del tema laboral, solamente el tema competencial, le da a un decreto supremo preconstitucional la capacidad de poder aplicarse por encima de una ley departamental sobre materia de organización, de estructura institucional, en contra de sentencias constitucionales ya definidas que te establecían que efectivamente hay preconstitucionalidad, el principio de competencia, etcétera. Entonces ha sido un golpe, ha sido un golpe a la autonomía. El año pasado, saca una sentencia constitucional, indica, no me acuerdo ahorita el nombre, indicando que respondiendo a un conflicto de competencia en Santa Cruz, sobre las unidades de protección ambiental. El gobierno autónomo de Santa Cruz de la Sierra, el pidió a ellos, también todo habrá que decir, como no tienen competencia para crear áreas protegidas, se crea una nueva figura, que es la unidad de protección ambiental, se creaba. Entonces crean la unidad de protección ambiental, pasan como 5 años, 4 años, 3 años desde que se aprueba la ley, se da cuenta el nivel central del Estado, emite un conflicto de competencia, el procedimiento constitucional dice que tienes 20 días para reclamar desde que conoces la ley. Claro, ellos lo han subido a su gaceta departamental y qué sé yo, ¿y qué dice el Tribunal Constitucional? No son 20 días desde que subes a la gaceta departamental, son 20 días desde que subes a la gaceta nacional, por lo tanto, aplica. Entonces, inseguridad jurídica en contra de la... Pues estamos recibiendo esos golpes del Tribunal Constitucional que devalúan aún más la autonomía. Claro, en algún momento la autonomía fue incluso una bandera que en realidad ha ocultado otras cosas y nunca se ha aplicado, digamos, como verdadera forma de gestión. Y de hecho, aquí en Tarija se ve bastante claro, ¿no? O sea, han bajado los recursos y ya nos hemos quedado... Bueno, ya no somos autónomos. Claro, era como buscar culpables fuera antes de la autonomía y después, ¿no? En la autonomía regional del Chaco, por ejemplo, se ha quedado sin desarrollar. Está en la quiebra. A ver, la autonomía con dinero, con plata es una belleza, pero ¿qué pasa cuando la autonomía no tiene dinero? Y otro elemento más es que la autonomía te desnuda y te encara sobre tus propios errores, porque ya no tienes que ir a echarle la culpa a nivel central. Ok, que el sistema sea devaluado, ok, que sea desnaturalizado por el Tribunal Constitucional y por el mismo gobierno central, lo que quieras. Pero en el fondo tienes autoridades que son autónomas, pero no son autonomistas. Es muy fácil ser autónomo cuando tienes muchos recursos, cuando tienes mucho dinero, pero y cuando no tienes recursos y cuando no tienes dinero, ya tienes que empezar a tener imaginación, tienes que empezar a gestionar, tienes que empezar, cosa que no se ha hecho. Y el Chaco, lamentablemente, nace como una autonomía sin competencias. ¿Qué es eso de una autonomía sin competencias? O sea, en la teoría es básicamente una descentralización territorial. O sea, en el libro, en la biblioteca, ponerle el nombre de autonomía si quieres, pero es una descentralización territorial. Y una descentralización territorial condenada al fracaso porque no genera recursos y no tiene competencias. Entonces, hablábamos al principio precisamente porque me gusta el proyecto de las fotomultas porque desnuda mucho esto, ¿no? Primero, el hecho de que nuestros políticos autonomistas
no han tomado medidas valientes para defender la propia autonomía, ¿no? Siempre han ido por la política fácil. Y la otra es que, claro, éramos autonomistas para gastar, pero no para ingresar, ¿no? Para generar... Además es un debate que estamos hoy en ello, ¿no? Se habla del Estado pequeño, o sea, no sé cómo lo ves, si va muy a ver. Primero, el tema de fotomultas es competencia exclusiva municipal, artículo 302, parágrafo primero, numeral 18, y entre más de 10 resoluciones constitucionales que he podido verificar, está la sentencia la declaración constitucional 04-2013-2014, en donde dice, 2013, donde dice, cuando no haya una ley de transporte urbano, va a aplicarse el Código de Tránsito preconstitucional. Si es que hubiera la ley de movilidad urbana, de transporte urbano, entonces ya no tiene efecto tránsito. Nosotros tenemos desde 2017 esa ley. Lo que estamos haciendo es aplicar. A nivel departamental nos hubiera ido mejor si hubiéramos puesto el foco también en los ingresos. Sí, yo creo que a nivel departamental nos hubiera ido mejor si es que hubiéramos asumido con mayor responsabilidad la estructuración y el desarrollo de la Asamblea Legislativa Departamental. Porque, a ver, la autonomía es cara. ¿Para qué autonomía tienes que tener sí o sí un órgano legislativo? Quiebras el monopolio legislativo del Estado. Eso es una de las características del modelo autonómico básico. Entonces, ¿qué pasa si tu Asamblea Legislativa no genera leyes que cambien la vida a las personas? Y no estoy siendo chauvinista, o sea, tiene que cambiar la vida de las personas. Fotomultas, pa' bien, pa' mal, te odie, no me odie, va a cambiar la vida de las personas, para bien o para mal, que eso nace de ley municipal. Pero si vos sacas, con todo respeto a la Asamblea Legislativa Departamental, una ley de la familia, una ley del chancho a la cruz, una ley de la empanada blanqueada o del rosquete, que no es ni siquiera institucionalización, se declare como patrimonio cultural de Tarija, no sé qué, o la iglesia no sé qué, o en el caso de Lino Condori, se declara patrimonio, dice, se declara prioridad para el gobierno autónomo municipal, el gobierno autónomo departamental, dar recursos para el campeonato de la comunidad tal. Con ley, no dar plata para un campeonato de fútbol de una comunidad. ¿Qué estás cambiando la vida? Entonces, la Asamblea Legislativa, Jesús, ya no genera, ya no es una inversión, ya es un gasto. Porque a mí no me importa tener 30, 40, 50 asambleístas. Súmale asesores, autos, luz, agua, el papel, la impresora, las máquinas, el gasto alto. Pero a mí no me interesan esos gastos. Si me sacas una ley, por ejemplo, en materia de producción o desarrollo productivo, que es competencia exclusiva del gobierno autónomo departamental. Una ley que fomente a las empresas privadas, que es competencia del gobierno autónomo departamental. Porque claro, lo que pasa es que con esa ley vas a generar más ingresos al interno, entonces ya no es un gasto, es una inversión. Y si sacas una ley del chancho a la cruz o de la empanada blanqueada, entonces ya no estás generando inversión, sino estás generando un mero gasto. Ese es el problema de la autonomía departamental. En Santa Cruz, como ejemplo, que ahora no está tampoco para tirar mucho cohete, pero en su momento sacaban, por ejemplo, han sacado, y lo digo porque lo he visto yo la ley, una ley de sistemas eléctricos aislados, que es competencia exclusiva. Entonces, toda su parte rural tiene una ley departamental que los regula, no a nivel central. Entonces generan energía, etcétera, etcétera, con tumbos, no tumbos, pero ya tienen el marco normativo para hacerlo. Y nosotros tenemos nuestra ley de chancho a la cruz. Está bien. Si vamos ya por ir cerrando un poco estamos en plena campaña electoral. Te decía que yo veo que la autonomía va a ser una de las grandes afectadas en la próxima legislatura. Estamos viendo, candidatos muy unidireccionarios, ¿no? Ellos ordenan y no veo que se integre, por ejemplo, el tema de aduanero y temas, todos tienen su solución y al final no sé si es consensuada. Aquí, por ejemplo, el tema de los vinos, por ejemplo. Hablan mucho de libre exportación, libre importación. Si ya están sufriendo, digamos, con el contrabando, ¿qué puede pasar, digamos, si van a esos temas? Son competencias privativas de nivel central, ¿no? Por eso, pero son los candidatos los que están hablando de todo, ¿no? ¿Y sabes dónde se enfoca? En las propuestas económicas. A ver, yo veía, para empezar, no he visto de manera directa una propuesta autonómica como tal. No la he visto. He visto una de un candidato
que decía, vamos a desarrollar la autonomía regional y vamos a establecer un sistema de distribución económica clara. Yo me he agarrado la cabeza y si no me he puesto a llorar es para no quedar mal con la gente que estaba delante. Y ha sido una charla familiar, por si acaso, que nos muestra bien lo que está diciendo esto. Primero, autonomía regional. El que ha hecho ese punto no tiene ni idea, ni peregrina idea, no digo la palabra que estoy pensando, ¿ya?, del modelo autonómico boliviano. Como has dicho vos ahorita, hay 4 tipos de autonomía, uno es la regional, y la regional la ha englobado como si fuera todo. Y tiene que ser, dice, ¿no?, segunda parte de la propuesta, una economía, un desarrollo claro de la repartición de recursos. Pero claro está, es centralista la ley marco de autonomías en sus partes finales y ahí está la coparticipación. Está clarito, está 20, está clarito, 80 el Estado. Centralista, pero no está claro. Pero nadie te ha dicho que, por si acaso, vamos a autonomizar los impuestos. Y que IVA, IVA se vienen a volverse impuestos departamentales. Que el gobierno autónomo municipal, que es con ley nacional nada más, que los gobiernos autónomos municipales, cuando quieran crear impuestos, no necesiten el permiso del nivel central del Estado, o por lo menos no necesiten de impuestos del órgano ejecutivo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Hacerlo mandar a revisión al Tribunal Constitucional o qué sé yo, pero no le pongas un criterio político como es el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Hablan de repartir los recursos, 50-50 y no sé qué, pero reparte 50-50 ¿de qué? ¿De qué? Ese es un poco... Estamos centralizados, o sea, volvemos al criterio centralista. Claro, porque si es repartido el 50, que las empresas estatales que pagan en tarija sus impuestos, pero casi claro, ninguno está domiciliado aquí, no, 50-50 de que ahí voy, a mí no me des el 50%, a mí dame el IVA. A mí dame para que yo cobre y defina cuánto va a ser el IVA del departamento. He escuchado esa propuesta. A ver, desarrollamela un poco más. A ver, yo le nombro como autonomización impositiva. El desarrollo de los impuestos no está en la Constitución ni en la ley marco. O sea, la tipología de los impuestos está en una ley nacional, en donde te dice cuáles son los impuestos nacionales, impuestos departamentales e impuestos municipales. Ahora bien, te hacen una serie de listados. El IVA, por ejemplo, no está ni siquiera en una ley, es un decreto de Víctor Paz. Este es sobre el IVA y el RCI, o sea, ni siquiera ley. Entonces, lo que sí te dice la Constitución es que impuestos, la definición de los impuestos es una competencia privativa del nivel central del Estado. Entonces, el nivel central del Estado puede emitir una ley y hacer la repartición de dominios tributarios. Entonces, a vos, gobiernos departamentales, te va a tocar el IVA, para que vos la desarrolles, para que vos digas, no va a ser 12, va a ser 10, va a ser 11, dentro del ámbito de tu jurisdicción departamental. A vos, gobierno municipal, te va a tocar el impuesto complementario, no sé, para ver el tema de vinos, justamente, para vinos complementarios y que sí. El IUE, por ejemplo, ya, el impuesto, vas repartiendo, haces un reparto más autonómico. Por todos estos impuestos que te estoy diciendo ahorita, los tiene el nivel central. Entonces, vos le vas repartiendo esos impuestos claves a los municipios y a los departamentos. ¿Y qué vas a generar? En el caso del IVA, vas a generar, por ejemplo, que en Tarija dice, ya, nosotros no vamos a cobrar el, no sé, 13%, creo que es el IVA, el 13% de IVA para las empresas, le vamos a cobrar el 10%, el 12%. Haces eso y al día siguiente todas las empresas privadas están haciendo cola para venirse a poner sus empresas en Tarija. Ponen la empresa en Tarija y van a crear fuentes de trabajo, movimiento económico, etcétera, etcétera. Entonces estás generando tus recursos. Y ahora, básicamente de cada 100 bolivianos que se van impuestos, 80 se van a La Paz, cosa que se genera en Tarija. 80 se van a La Paz y 20 se quedan en Tarija. La idea es darle vuelta. Y esa idea me ha venido de las comunidades forales de Navarra. Entonces, generar una especie de comunidad foral en el ámbito económico, con sus respetables distancias, desde luego, ¿no? Pero tener ese principio, generar esa idea. Seguramente lo vamos a estar desarrollando más adelante porque este tema es delicado. Evidentemente, en España hay algunas diferencias de tributación en algunas comunidades y genera también muchas discusiones sobre si todos son iguales ante la ley y el fisco, ¿no? Casi es más importante que la ley. La última, ¿cómo estás viendo el tema electoral, político? ¿Qué esperas para la próxima legislatura? A ver,
Me parece que vemos una especie de rebelión antimacista, si se quiere. O sea, es un desencanto ante lo que es el MAS, por lo menos entre la parte formal del MAS. Ve lo que ha pasado, lo que pasa con Del Castillo, es bajísimo. Eva Copa, bajísima. Ahí está queriendo sacar un poco la cabeza Andrónico, pero ahora con la explosión de la piedra yo creo que vamos a volver claro, vamos a volver a niveles bajos, a niveles pachamamescos, diríamos así, a niveles bajos, porque fuera de chiste eso cuenta y mucho en la Aymara, en lo quechua, ¿no? Yo decía y me atreví a pensar que, a ver, no habría que descartar una segunda vuelta. Evo Tuto, lo hemos hablado antes de entrar y has expresado también tu poca confianza. Samuel Evo, ¿no? Samuel, has expresado tu poca confianza. Sí. Date cuenta, te pareces como los bolivianos estamos, hermano, que con Evo, cuando hablamos de política, lo tomamos en la cabeza, ¿no? 17 años. Organizando, 17 años, nuestra psiquis, nos ha tomado la psiquis, el compañero. Habrá que reconocerle ese. Pero Samuel y Tuto, yo no lo descartaría en principio, si se quiere. Eso generaría obviamente que la izquierda, o el MAS sobre todo, en realidad es el MAS que la izquierda, va a perder postura en la asamblea, fuerza en la asamblea. Pero yo me voy un poquitín más allá. Ponerle más, que sea Samuel, que sea Tuto, o que entre en segunda vuelta con Andrónico. ¿Cómo va a ser el gobierno? No voy a hacer cosa que terminemos repitiendo un Mauricio Macri, o generemos un Mauricio Macri los próximos 5 años. Yo creo que el MAS está apuntando a eso. Generar un Mauricio Macri encarecidísimo, se empieza a subir todo. O sea, y lo que vamos a tener es un MAS, entiendo que Evo lo que está queriendo hacer, un Evo mucho más fortalecido y que vuelva con la izquierda con fuerza y rigor. Entonces ese es el tema. Desde luego no hay que hacer vaticinios muy drásticos porque al final se puede cambiar la elección, pero todo parecería llevar a que en segunda vuelta va a ganar la oposición. O sea, va a ganar un no izquierdista, si se quiere, ¿no? El asunto está que estos 5 años ese no izquierdista se vuelva Mauricio Macri de Argentina. Ahí vamos a estar complicados. Sí, yo creo que va a ser clave que el próximo presidente no crea que tiene una mayoría absoluta y que sea capaz de gestionar con la Asamblea Plurinacional, ¿no? Porque esa es al final la clave, ¿no? Vivimos en un sistema presidencialista que es muy fuerte, hemos tenido caudillos ejerciendo muy fuertes, con mucho apoyo popular, pero tal como están las encuestas queda claro que va a ser algo mucho más plural, ¿no? Y ahí las propuestas y las formas de Estado y estas cosas van a ser clave. Sí, y repito una vez más, ojalá que no se caiga en la posición de entrar a la fuerza a un nivel económico, una recuperación entre comillas económica, y eso genere la vuelta triunfante de Evo y compañía. Eso sí que sería muy peligroso. Veremos, la democracia y los bolivianos son sabios. Gracias por acompañarnos en este espacio. Empezamos hablando de fotomultas, que al final es una forma de convivir en sociedad, hablamos de autonomía y acabamos hablando de democracia y de futuro. Gracias por acompañarnos, te invito a la próxima. Gracias, queridos.